tu médico te recomienda hacerte una tomografía computarizada del cerebro. Te dice que es solo para asegurarse de que todo está bien, que es un procedimiento de rutina, que no hay nada de qué preocuparse. Tú confías en él, te haces el estudio. Días después el médico te llama y te dice que encontró algo en el cerebro, una pequeña sombra, una anomalía que necesita más investigación. Durante las próximas semanas te sometes a más pruebas, más estudios, más consultas con especialistas. Tu familia está aterrorizada. Tú no puedes dormir. Tu nivel de ansiedad se dispara. Tu presión arterial sube. Y al final, después de semanas de angustia y miles de dólares gastados, los médicos te dicen que esa sombra no era nada. Era una variante normal. No representaba ningún peligro. No requería ningún tratamiento. Pero esas semanas de terror ya causaron daño real en tu cuerpo, en tu mente y en tu familia. Esto no es un caso aislado. Esto le ocurre a millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo cada año. Y ocurre precisamente porque nadie les explicó la otra cara de los chequeos médicos. Nadie les dijo que algunas pruebas médicas, en lugar de proteger tu salud, pueden generar un daño que nunca hubiera existido si simplemente no te las hubieras hecho. Según un análisis publicado en el British Medical Journal, el sobrediagnóstico y el exceso de pruebas médicas representan uno de los problemas más serios de la medicina moderna, afectando desproporcionadamente a los adultos mayores de 60 años. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos estima que el sobrediagnóstico derivado de pruebas de detección innecesarias conduce a tratamientos agresivos que producen más daño que beneficio en una proporción significativa de pacientes de edad avanzada. Investigadores de la Universidad de Harvard publicaron en el Journal of the American Medical Association una revisión que concluyó que los adultos mayores son el grupo donde la relación entre el daño potencial y el beneficio potencial de muchos chequeos de rutina se invierte con mayor frecuencia. En este vídeo voy a explicarte 5 chequeos médicos que los adultos mayores de 60 años deben considerar con mucho cuidado antes de someterse a ellos, porque las investigaciones científicas más recientes demuestran que en ciertos casos pueden perjudicarte más de lo que te ayudan. El chequeo número 2 involucra directamente tu cerebro y es el que más adultos mayores se realizan creyendo que los están protegiendo, cuando en realidad puede desencadenar una cadena de eventos que afecta profundamente su calidad de vida. Antes de comenzar, debo ser absolutamente claro sobre algo fundamental. Este vídeo es exclusivamente para propósitos educativos. No estoy diciéndote que rechaces los consejos de tu médico ni que te niegues a realizarte pruebas que tu médico considera necesarias por razones clínicas específicas. Lo que este vídeo hace es darte información basada en investigación científica actual para que puedas tener conversaciones más informadas con tu médico y tomar decisiones conscientes sobre tu propia salud. Ahora comencemos. Chequeo número 5. Electrocardiogramas de rutina en adultos mayores de 60 años sin síntomas cardíacos. El electrocardiograma, conocido como EKG o ECG, es uno de los estudios más solicitados durante los chequeos generales de adultos mayores. La lógica detrás de esta práctica parece completamente razonable. Si puedes detectar un problema cardíaco antes de que cause síntomas, puedes intervenir antes y prevenir un evento grave. Pero la ciencia detrás de esta práctica en adultos sin síntomas cardíacos cuenta una historia muy diferente. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, conocido como USPSTF por sus siglas en inglés, que es el organismo científico más respetado en medicina preventiva en el mundo, publicó una recomendación formal en contra de realizar electrocardiogramas de rutina en adultos sin síntomas ni factores de riesgo cardíaco conocidos. La razón no es que el EKG sea un mal estudio. La razón es que en personas sin síntomas, el EKG tiene una tasa significativa de resultados anormales que en la gran mayoría de los casos no representan ninguna enfermedad real y no requieren ningún tratamiento. Sin embargo, estos resultados anormales desencadenan una cascada de estudios adicionales, incluyendo ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo y, en algunos casos, cateterismos cardíacos, cada uno de los cuales lleva sus propios riesgos. La investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology demostró que en adultos mayores de 60 años asintomáticos, el hallazgo de anomalías en el EKG de rutina
condujo en intervenciones adicionales en aproximadamente el 15% de los casos, y que la gran mayoría de esas intervenciones no produjeron ningún beneficio medible en los resultados de salud de esos pacientes. Si tienes síntomas cardíacos como dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar o desmayos, un EKG es absolutamente necesario e importante. Pero si te sientes bien y no tienes síntomas, pregunta a tu médico específicamente cuál es la razón clínica para solicitar este estudio en tu caso particular. Chequeo número 4. Estudios de densitometría ósea repetidos con frecuencia excesiva en adultos mayores. La densitometría ósea, también llamada DEXA Scan, mide la densidad mineral del hueso y se utiliza para diagnosticar osteoporosis y evaluar el riesgo de fracturas. Este es un estudio legítimo y recomendado para adultos mayores, especialmente para mujeres posmenopáusicas. El problema no es el estudio en sí mismo. El problema es la frecuencia con la que se repite y las consecuencias de los resultados que genera. Las guías clínicas del American College of Physicians y la National Osteoporosis Foundation recomiendan que en adultos mayores con resultados normales o de osteopenia leve en su primera densitometría, el estudio no necesita repetirse con más frecuencia que cada 10 a 15 años, porque la densidad ósea cambia suficientemente lento que estudios más frecuentes no añaden información clínica útil. Sin embargo, en la práctica clínica real, muchos adultos mayores se realizan densitometrías cada 1 a 2 años, lo que produce una exposición acumulada innecesaria a radiación de baja dosis y, más significativamente, genera diagnósticos de osteoporosis borderline que conducen a la prescripción de medicamentos como los bifosfonatos, que en adultos mayores de 70 años tienen un perfil de beneficio a riesgo que muchos especialistas consideran cuestionable. Una revisión publicada en el Journal of the American Geriatric Society encontró que en mujeres mayores de 75 años con densidad ósea moderadamente reducida, el tratamiento con bifosfonatos no demostró una reducción significativa en la tasa de fracturas de cadera comparado con modificaciones del estilo de vida y suplementación de calcio y vitamina D, mientras que sí estuvo asociado con efectos secundarios que afectaron la calidad de vida en un porcentaje relevante de pacientes. Si tu médico recomienda repetir una densitometría, pregunta específicamente cuánto tiempo ha pasado desde la última, qué resultado espera encontrar y cómo cambiaría ese resultado el manejo de tu salud. Chequeo número 3. Pruebas de detección de cáncer de próstata con PSA en hombres mayores de 70 años sin síntomas. El antígeno prostático específico, conocido como PSA, es una proteína producida por la glándula prostática cuyos niveles en sangre pueden elevarse en presencia de cáncer de próstata. Durante décadas, la medición rutinaria del PSA fue considerada una herramienta esencial de detección temprana. Pero la investigación acumulada durante los últimos 20 años ha cambiado radicalmente esta perspectiva, especialmente en hombres mayores de 70 años. El problema central del PSA como herramienta de detección en adultos mayores es que la gran mayoría de los cánceres de próstata que detecta en hombres mayores de 70 años son cánceres de crecimiento tan lento que nunca causarían síntomas ni afectarían la expectativa de vida de esa persona. La investigación publicada en el New England Journal of Medicine en el estudio PLCEO, uno de los estudios de detección de cáncer más grandes jamás realizados, demostró que la detección rutinaria de PSA no redujo la mortalidad por cáncer de próstata en una magnitud estadísticamente significativa, pero sí condujo a un número sustancial de diagnósticos y tratamientos en hombres cuyos tumores nunca habrían requerido intervención. El USPSTF asigna una recomendación en contra de la detección rutinaria de PSA en hombres mayores de 70 años, clasificándola como una práctica que probablemente causa más daño que beneficio en este grupo de edad. El daño que produce un diagnóstico de cáncer de próstata en un hombre mayor de 70 años va mucho más allá de lo clínico. Los tratamientos frecuentemente ofrecidos, incluyendo radioterapia, prostatectomía radical y terapia de deprivación androgénica, producen efectos secundarios significativos, incluyendo incontinencia urinaria, disfunción eréctil, fatiga severa y pérdida de densidad ósea, con un impacto devastador en la calidad de vida. Y en muchos casos, el tumor tratado nunca habría causado ningún problema si simplemente se lo hubiera monitoreado sin intervención.
Esto no significa que un hombre mayor de 70 años con síntomas urinarios u otras señales de alarma no deba ser evaluado. Significa que la detección rutinaria de PSA sin síntomas en este grupo de edad requiere una conversación honesta con tu médico sobre qué harías con un resultado positivo antes de hacerte el estudio. Chequeo número 2. Tomografías computarizadas cerebrales y resonancias magnéticas de cerebro solicitadas por síntomas inespecíficos como dolor de cabeza leve o pérdida de memoria relacionada con la edad. Este es el chequeo que más adultos mayores de 60 años se realizan creyendo que los están protegiendo. Y es también el que puede desencadenar la cadena de consecuencias más dañinas. La tomografía computarizada del cerebro y la resonancia magnética cerebral son estudios de imagen extraordinariamente sensibles. Pueden detectar estructuras de apenas unos pocos milímetros de diámetro dentro del tejido cerebral. Y esa sensibilidad extrema, que en ciertos contextos clínicos es absolutamente necesaria y salvavidas, se convierte en un problema serio cuando estos estudios se utilizan para evaluar síntomas vagos e inespecíficos en adultos mayores. Aquí está el problema fundamental que la investigación ha documentado de manera consistente y convincente. El cerebro de un adulto mayor de 60 años casi invariablemente muestra cambios en las imágenes de resonancia magnética o tomografía que, vistos fuera del contexto clínico adecuado, parecen anormales, pero que en realidad son variantes normales del envejecimiento cerebral. Estos hallazgos incluyen pequeñas hiperintensidades en la sustancia blanca, que son áreas de mayor brillo en ciertas secuencias de la resonancia, que aparecen en prácticamente todos los cerebros después de los 60 años y que en la mayoría de los casos no tienen ningún significado clínico. Incluyen también pequeñas áreas de atrofia cortical que forman parte del proceso normal de envejecimiento. Incluyen quistes aracnoideos pequeños, que están presentes desde el nacimiento y no causan ningún síntoma. Incluyen cambios vasculares menores que reflejan décadas de presión arterial fluctuante, sin que representen un riesgo activo. Y en algunos casos incluyen pequeñas lesiones llamadas incidentalomas, hallazgos completamente incidentales sin ningún significado clínico establecido, que sin embargo generan inmediatamente la necesidad de más estudios, más biopsias, más especialistas y en algunos casos tratamientos con efectos secundarios reales para anomalías que nunca habrían causado ningún problema. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco publicaron en el Journal of the American Medical Association un análisis de más de 3.000 adultos mayores de 60 años que se habían sometido a resonancias magnéticas cerebrales por síntomas inespecíficos. El estudio encontró que más del 40% de esos estudios revelaron al menos un hallazgo incidental que requirió seguimiento adicional. De ese 40%, menos del 5% de los hallazgos resultó tener significado clínico real que justificara intervención, pero el 95% restante generó meses de ansiedad, estudios adicionales y en algunos casos intervenciones médicas cuyos riesgos superaron cualquier beneficio potencial. El término médico para este fenómeno es incidentaloma cerebral y los neurólogos conocen bien su impacto devastador en la calidad de vida de los adultos mayores. El daño no es solamente psicológico, aunque ese daño es real y medible. La ansiedad crónica generada por un diagnóstico incierto tiene efectos fisiológicos documentados en adultos mayores. Eleva los niveles de cortisol de manera sostenida, lo que deteriora la función cognitiva, altera el sueño, eleva la presión arterial y suprime la función inmunológica. Una revisión publicada en la revista Neurology encontró que adultos mayores que recibieron diagnósticos de hallazgos cerebrales incidentales mostraron deterioro cognitivo acelerado en los 2 años posteriores al diagnóstico, comparado con adultos con características similares que no habían sido sometidos a esos estudios. Los investigadores concluyeron que el deterioro cognitivo observado era inconsistente con el carácter benigno de los hallazgos y era más consistente con los efectos del estrés crónico y la ansiedad sostenida sobre la función cerebral en adultos mayores. Esto no significa que una persona mayor de 60 años con síntomas neurológicos significativos no deba someterse a un estudio de imagen cerebral. Si experimentas pérdida repentina de visión, debilidad súbita en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, dolor de cabeza, de aparición explosiva e instantánea, o pérdida de conciencia, necesitas una tomografía cerebral urgente y sin demora. Estos son síntomas de emergencia que requieren evaluación inmediata.
Lo que la evidencia científica cuestiona es la solicitud de resonancias magnéticas cerebrales por dolores de cabeza tensionales frecuentes, sin señales de alarma, por olvidos leves consistentes con el envejecimiento normal o como parte de un chequeo general preventivo de rutina en adultos mayores asintomáticos. Antes de someterte a una resonancia magnética cerebral, pregunta a tu médico con precisión qué síntoma específico le genera preocupación, qué diagnóstico concreto está buscando y cómo cambiaría el manejo de tu salud si el estudio fuera positivo versus negativo. Si tu médico no puede responder esas preguntas con claridad, eso en sí mismo es información valiosa. Chequeo número 1. Evaluaciones de deterioro cognitivo y marcadores de demencia en adultos mayores sin síntomas funcionales claros. Este es el chequeo que más debate genera entre los especialistas en neurología y geriatría en este momento y es el que tiene las implicaciones más profundas para la calidad de vida de los adultos mayores de 60 años. En los últimos años han surgido nuevas herramientas para detectar los marcadores biológicos de la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia años e incluso décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas funcionales. Estas herramientas incluyen la tomografía por emisión de positrones con trazadores de amiloide, que puede detectar la presencia de placas de proteína amiloide en el cerebro, las pruebas de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo que miden los niveles de amiloide y tau, proteínas asociadas con el Alzheimer, y más recientemente las pruebas de sangre que detectan fragmentos de estas proteínas en la circulación periférica. La premisa que hace que estas pruebas parezcan deseables para los adultos mayores es comprensible. Si puedes saber si tienes el proceso biológico del Alzheimer décadas antes de que afecte tu función, puedes tomar decisiones sobre tu vida, planificar tu futuro y participar en ensayos clínicos de medicamentos preventivos. Esa premisa tiene sentido en teoría, pero la realidad clínica que la investigación ha documentado en adultos mayores que se someten a estas pruebas es considerablemente más complicada y en muchos casos profundamente perturbadora. El primer problema es la interpretación. La presencia de amiloide en el cerebro no equivale a un diagnóstico de Alzheimer ni predice de manera confiable que esa persona desarrollará demencia. Investigación publicada en el New England Journal of Medicine documentó que una proporción significativa de adultos mayores cognitivamente normales tienen depósitos de amiloide similares a los de pacientes con Alzheimer establecido y, sin embargo, nunca desarrollan deterioro cognitivo durante su vida. Un resultado positivo no te dice cuándo ni si desarrollarás demencia. Solo te dice que tienes uno de los marcadores biológicos asociados con la enfermedad. El segundo problema es más humano que técnico y es el que más me preocupa cuando pienso en los adultos mayores que se someten a estas evaluaciones con la esperanza de obtener tranquilidad. Recibir la información de que tienes marcadores biológicos de Alzheimer en tu cerebro, aunque estés cognitivamente completamente normal en este momento, tiene consecuencias psicológicas que la investigación ha documentado de manera consistente y alarmante. Un estudio publicado en la revista Alzheimer's and Dementia siguió durante 4 años a adultos cognitivamente normales que habían recibido resultados positivos en pruebas de amiloide. Los investigadores encontraron que estos adultos mostraron niveles significativamente elevados de ansiedad, depresión y reducción de la participación social en comparación con adultos que no habían sido sometidos a las pruebas. Más inquietante aún, mostraron tasas de deterioro cognitivo subjetivo significativamente más altas. Es decir, la percepción de que su memoria y cognición estaban deteriorándose, incluso cuando las evaluaciones objetivas no confirmaban ese deterioro. La información sobre su biología cerebral alteró la experiencia que tenían de su propia mente. El tercer problema es que en este momento, con la excepción de un número muy limitado de medicamentos de eficacia modesta y con efectos secundarios significativos, no existe un tratamiento que pueda detener o revertir el proceso biológico del Alzheimer una vez que se ha detectado. Esto significa que en la mayoría de los adultos mayores sin síntomas funcionales, saber que tienes amiloide en el cerebro no te da una opción terapéutica que no tendrías sin saberlo. Te da una carga psicológica sin una herramienta clínica proporcional para manejar lo que esa carga revela.
Investigadores del Centro de Ética Médica de la Universidad de Pensilvania concluyeron que en ausencia de tratamientos preventivos efectivos, la detección de marcadores de demencia en adultos asintomáticos genera más daño psicológico cuantificable que beneficio clínico demostrable. Esto no significa que las evaluaciones cognitivas formales carezcan de valor. Si tú o alguien cercano a ti observa cambios funcionales concretos, dificultades para manejar las finanzas que antes manejabas con facilidad, problemas para seguir conversaciones o encontrar palabras en contextos donde antes no tenías ninguna dificultad, desorientación en lugares conocidos o cambios de personalidad que son claramente diferentes de tu carácter habitual, una evaluación neuropsicológica completa es apropiada y necesaria. La diferencia crucial está entre evaluar síntomas funcionales reales, que es medicina clínica responsable, y buscar marcadores biológicos en cerebros de adultos asintomáticos, que según la evidencia actual produce más daño que beneficio en la mayoría de los casos. Ahora déjame decirte algo importante que conecta estos 5 chequeos. El problema central no es la medicina preventiva en sí misma. La medicina preventiva salva vidas y la detección temprana de enfermedades en el contexto clínico adecuado es una de las herramientas más poderosas que la medicina moderna tiene para ofrecerte. El problema es la aplicación indiscriminada de pruebas sensibles en poblaciones donde la probabilidad de encontrar hallazgos verdaderamente significativos es baja y donde la probabilidad de encontrar hallazgos técnicamente anormales pero clínicamente irrelevantes es alta. En adultos mayores de 60 años, esa combinación es especialmente frecuente porque el envejecimiento normal produce cambios biológicos que los estudios modernos pueden detectar con una sensibilidad extraordinaria, pero que no siempre tienen el significado patológico que su detección sugiere. Hay una frase que los especialistas en medicina basada en evidencia repiten: conocer algo no siempre es mejor que no saberlo. En medicina, eso es cierto cuando lo que conoces no te da opciones terapéuticas nuevas, cuando genera ansiedad que deteriora tu salud de maneras concretas y cuando desencadena intervenciones cuyos riesgos superan sus beneficios. Esto es exactamente lo que debes hacer después de ver este video. En tu próxima cita médica, practica hacer 3 preguntas concretas antes de aceptar cualquier prueba diagnóstica. Primero, pregunta qué síntoma o señal clínica específica llevó a tu médico a solicitar este estudio. Si la respuesta es solo para asegurarnos o es parte del chequeo de rutina sin una razón clínica específica. Eso es información importante. Segundo, pregunta qué harían si el resultado fuera positivo. Si la respuesta implica más estudios o tratamientos con efectos secundarios significativos, necesitas entender esa cadena completa antes de comenzar. Tercero, pregunta ¿qué pasaría si decidieras no hacerte esta prueba hoy? Si la respuesta es que probablemente nada cambiaría a corto plazo, eso también es información relevante para tu decisión. No estoy sugiriendo que rechaces todos los estudios que te recomienden. Estoy sugiriendo que seas un participante activo e informado en las decisiones sobre tu propia salud. La medicina defensiva, la práctica de solicitar estudios para cubrirse legalmente más que por necesidad clínica real, es una realidad del sistema de salud moderno. Tú eres el único que puede equilibrar esas realidades con tu propio bienestar. Si este video te ayuda a entender algo que tu médico no tuvo tiempo de explicarte, por favor haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. El algoritmo mostrará esta información a más personas mayores de 60 años que la necesitan. Suscríbete a este canal y activa la notificación haciendo clic en la campana para que nunca te pierdas el contenido de salud que creamos específicamente para adultos mayores. Comparte este video con las personas que conoces mayores de 60 años, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos que van a hacerse chequeos sin saber hacer las preguntas correctas. Deja un comentario abajo ahora mismo. Escribe aprendí si vas a hacer estas 3 preguntas en tu próxima cita médica. Escribe compartí si estás enviando este video a alguien que necesita verlo. Gracias por ver este video completo. Tu salud merece información honesta, basada en evidencia y sin filtros. Eso es exactamente lo que intentamos darte aquí.